A las 6 de la mañana, el buque guardacostas Monroe se encontraba a unos 300 millas al sur de Islandia, siguiendo de cerca a un buque cisterna de 330 metros de eslora llamado el Marinara, y con el tiempo corriendo en su contra. El buque no reducía la velocidad. Apuntaba directamente hacia aguas rusas, y todos a bordo del Monroe creían que aún había margen para actuar. Entonces, sin previo aviso, esa ventana se cerró casi por completo. A las 8:47 de la mañana, un mensaje urgente llegó al Centro de Información de Combate del Monroe, enviado directamente desde el Comando de Fuerzas Submarinas del Atlántico. Un submarino ruso, acompañado de 2 buques de guerra de superficie, había salido del puerto de la Flota del Norte y avanzaba hacia el este en el Atlántico abierto, en curso de interceptación directo hacia el Marinara. La clasificación apuntaba a un submarino de ataque, velocidad estimada, más de 20 nudos en inmersión, última posición conocida, al este del pasaje Geek y acercándose. El problema era claro: el Monroe es un buque de aplicación de la ley, 4.500 toneladas, un cañón de cubierta de 57 milímetros y absolutamente ningún medio para detectar, rastrear ni atacar un submarino. Si ese buque ruso alcanzaba al Marinara antes de que los estadounidenses pudieran poner personal a bordo, toda la ecuación cambiaba de signo. No se desciende en rapel sobre la cubierta inclinada de un buque cisterna, mientras un submarino de ataque ruso está a profundidad de periscopio a pocos kilómetros de distancia, no si se valora la vida. Un torpedo no distingue entre uniformes. El cálculo de Moscú era frío y deliberado: desplegar el submarino, comprimir el tiempo disponible, forzar a Washington a elegir entre 2 opciones perdedoras: abordar en condiciones de mar terrible y arriesgar al equipo, o esperar mejores condiciones y arriesgar ver un buque de guerra ruso junto al objetivo. Cualquier resultado favorecía a Rusia. El buque cisterna escaparía a aguas rusas, o los estadounidenses darían marcha atrás, y 19 buques cisterna sancionados, que ya habían repintado sus cascos con colores rusos, observarían y aprenderían. Una bandera tricolor y un submarino rondando los alrededores son todo el seguro que se necesita. Estrategia sólida. Excepto que Rusia lleva poniendo a prueba la voluntad estadounidense en el mar desde el fin de la Guerra Fría, y su historial en esos encontronazos hace que cualquier equipo perdedor habitual parezca un campeón. Dentro de las 3 horas siguientes al mensaje urgente, aviones de transporte C-17 Globemaster comenzaron a aterrizar en bases de la Real Fuerza Aérea en todo el Reino Unido, al menos 10 de ellos. Los equipos de tierra descargaron helicópteros MH-60 Black Hawk, MH-47 Chinook y paletas de carga con la designación del 160 Puntecuren Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, los Night Stalkers. No son pilotos de helicóptero ordinarios. Son el servicio de transporte personal para operadores de primer nivel que necesitan llegar a los peores lugares del planeta en el peor momento posible. En RAF Fairford, Ospreys CB-22B realizaban ejercicios de rapel a plena luz del día. En RAF Mildenhall, un cañonero AC-130J Ghost Rider bajó rodando por una rampa de carga, una plataforma de armas volante equipada con un obús de 105 milímetros, un cañón de cadena de 30 milímetros y la precisión para colocar un proyectil por una ventana específica desde casi 5 kilómetros de altitud. Los analistas de aviación tenían todos los números de cola publicados públicamente en pocas horas. Los sitios de seguimiento de vuelos colapsaron bajo el tráfico. La señal enviada a Moscú era imposible de ignorar. Estados Unidos venía a por este barco y traía suficiente potencia de fuego para lidiar con todo lo que Rusia pusiera en el agua. Pero todo era teatro. Cada C-17, cada número de cola, cada detección en los sistemas de seguimiento estaba diseñado para ser visto. El verdadero paquete de ataque ya llevaba semanas en el mar, sentado discretamente a bordo de un buque que nadie estaba vigilando, esperando una ventana meteorológica que aún no se había abierto. Para alcanzar al Marinara, el submarino ruso tenía que atravesar el pasaje Wick, el tramo de aguas profundas entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido. Ese tramo de océano es, sin exageración, el peor cuerpo de agua del planeta para un comandante de submarino ruso. La OTAN ha estado vigilando ese paso desde 1952. La arquitectura de vigilancia instalada en esas profundidades es tan sensible que si un animal marino produce ruido, los analistas no solo lo detectan, lo caracterizan, lo localizan y lo rastrean.
Todo submarino soviético que intentó ese paso durante la Guerra Fría conocía bien los números. La mayoría fue detectado, los que lograron pasar fueron encontrados después, y eso era con tecnología de los años 70. Lo que esperaba a este submarino estaba 2 generaciones completas por delante de cualquier cosa que la Marina soviética hubiera enfrentado. Y a diferencia de la Guerra Fría, los estadounidenses no estaban sentados esperando que el barco llegara a ellos. Fueron a buscarlo. A 10.000 metros de altura, sobre el Atlántico Norte, un avión de patrulla marítima P-8 Poseidon de la Armada estadounidense había estado sembrando patrones de sonoboyas desde el momento en que se reportó el movimiento del submarino. El P-8 lleva 129 sonoboyas. Cada una es un pequeño cilindro sellado que impacta en la superficie, se hunde hasta una profundidad preprogramada, despliega un hidrófono submarino y comienza a escuchar pasivamente todo lo que un submarino no puede ocultar. Vibraciones de bombas, cavitación de hélices, el profundo gemido metálico del casco de acero comprimiéndose al descender. Imaginen dispersar 129 micrófonos de alta sensibilidad a lo largo de cientos de millas cuadradas de océano, todos enviando datos simultáneamente a computadoras en el aire. Este es el problema físico que desvela a los comandantes de submarinos. El sonido viaja 4 veces más rápido en el agua que en el aire, y en aguas profundas no se disipa como en tierra. La firma acústica de una bomba de submarino funcionando a 200 hercios puede viajar 100 kilómetros a través de canales de agua profunda, hasta un hidrófono que la tripulación nunca supo que existía. El submarino puede reducir la velocidad, puede silenciarse. Lo que no puede hacer es impedir que el océano lleve su huella acústica a sensores que nunca detectará. Navegar a 20 nudos hacia un plazo límite mientras se intenta mantener el silencio es como tratar de llegar a casa a las 3 de la madrugada después de una larga noche. Por mucho cuidado que se ponga, la persona que espera ya escuchó la puerta. No se trata de si te van a atrapar, solo de cuánto va a doler. En el momento en que una sonoboya capta aunque sea un susurro de contacto, las computadoras a bordo del P-8 triangulaban el rumbo en segundos. El radar del avión barría simultáneamente la superficie en busca de mástiles de periscopio y snorkels que emerjan, y el detector de anomalías magnéticas montado en la cola del avión registra distorsiones en el campo magnético terrestre, las creadas por miles de toneladas de acero en movimiento bajo el agua. Un submarino puede silenciar su maquinaria, no puede dejar de estar hecho de metal. El P-8 estadounidense no operaba solo. Un P-8 de la Real Fuerza Aérea cubría el sector del Mar del Norte. Un P-8 noruego controlaba los accesos por el Mar de Noruega. Y un RC-135 Double Rivet Joint de la RAF, un avión de inteligencia de señales del tamaño de un Boeing 707, copiaba cada comunicación militar rusa en todo el teatro de operaciones. 3 naciones, múltiples aeronaves cazadoras de submarinos, compartiendo datos de objetivos en tiempo real a través de una red segura. El submarino ruso avanzaba directamente hacia una red de vigilancia que cubría todo el Atlántico Norte. Cada milla que avanzaba, la malla se apretaba más. Los P-8 no solo observaban, manipulaban activamente las opciones de ruta del submarino. Cuando el avión estadounidense fijó un rumbo al este de Islandia, sembró una barrera de sonoboyas directamente en la trayectoria proyectada del submarino. El comandante reaccionó correctamente. Potencia máxima a 25 nudos para cruzar el campo, luego motores cortados para deslizarse en casi silencio. Doctrina de evasión del libro de texto. Excepto que el P-8 ya había sembrado un segundo campo 5 millas más adelante, el submarino entró en él directamente. Intentó algo más inteligente, colocó el barco bajo una ruta comercial concurrida, usando el ruido de las hélices de los buques portacontenedores como camuflaje acústico. Durante unas horas funcionó. Luego el Rivet Joint interceptó una orden de cambio de rumbo enviada al submarino en frecuencias navales rusas. El P-8 de la RAF se reposicionó y sembró un nuevo patrón exactamente en la trayectoria del nuevo heading. Él creía que se ocultaba en el ruido. Ellos leían su correo. Ejecutó un giro cerrado combinado con un cambio simultáneo de profundidad, lo que los submarinistas llaman un núquel, una columna de agua turbulenta que dispersa los retornos de sonar y confunde a los rastreadores. Contra un solo avión, esa maniobra compra minutos. Contra 3 P-8 cruzando rumbos desde posiciones separadas, no compró nada.
El P-8 noruego mantuvo el contacto a través de toda la perturbación. Última carta. Llevó el barco bajo la termoclina, la capa donde se encuentran el agua fría y la cálida y refractan el sonido, y cambió completamente a energía de baterías, sin bombas, sin turbinas, silencio casi total. La red de sonoboyas se volvió difusa. Entonces el P-8 estadounidense reajustó sus boyas por debajo de la capa térmica e hizo una pasada baja con el detector de anomalías magnéticas. Un submarino puede silenciar cada pieza de maquinaria que lleva. No puede dejar de ser 10.000 toneladas de acero. Contacto recuperado. Cada maniobra de evasión que los P-8 forzaban consumía el único recurso que el comandante del submarino no podía recuperar: tiempo. Un barco corriendo en sprint y deriva, zigzagueando a través de campos de sonoboyas, no hace 20 nudos, hace 12, quizás 10. Cada hora que los P-8 lo desviaban de su ruta era otra hora que los estadounidenses acumulaban mientras esperaban el clima. Pero el objetivo real no era solo frenar al submarino, era volverlo irrelevante antes de que llegara. Al atardecer del 6 de enero, 2 destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke, el USS Bulkley y el USS Paul Ignatius, se habían unido a la formación del Monroe alrededor del Marinara. Cada Burke desplaza 9.200 toneladas, lleva un sistema de combate Aegis, 96 celdas de lanzamiento vertical cargadas con diversas armas, y una suite sonar AN-SQQ-89 diseñada específicamente para terminar con submarinos. Uno de estos destructores concentra más poder de combate que el que la mayoría de las naciones puede desplegar en el mar. El Monroe ahora tenía 2 flanqueándola. Sus sistemas de sonar bloquearon la firma acústica del submarino en el momento en que recibieron los datos del P-8. El sonar activo comenzó a emitir pings, fuertes, deliberados, diseñados para sentirse dentro del casco del submarino. Si alguna vez han saltado a una piscina y alguien ha golpeado fuerte la superficie del agua mientras estaban sumergidos, multipliquen esa sensación por 1000. El sonar activo a plena potencia es un evento físico. Hace vibrar los accesorios sueltos, resuena en todos los compartimentos, y cada ping envía el mismo mensaje al hombre en la silla de mando. Sé exactamente dónde estás. No estoy siendo sutil al respecto. El comandante del submarino era un profesional, entendía cada señal que recibía. También entendía que los estadounidenses no hacían pings para encontrarlo, ya lo habían encontrado. Hacían pings para asegurarse de que él lo supiera. Un Arleigh Burke, atacando un submarino, dispara un ASROC, un cohete que cubre la distancia al área objetivo en segundos, suelta un torpedo de guía activa directamente sobre el contacto y el torpedo va activo sobre el casco del submarino, del lanzamiento al impacto. Aproximadamente 30 segundos. No se supera un torpedo entregado por cohete cuando 3 plataformas diferentes ya tienen su posición fijada desde vectores separados. Y aquí está el peso que descansaba sobre los hombros de ese comandante. A profundidad de periscopio podía ver el Monroe. Justo ahí, sin blindaje. Un torpedo, un problema. Podía disparar. Y entonces tendría 2 destructores Arleigh Burke con su posición ya trazada, P-8 en el aire con armas listas, y la certeza matemática de que disparar una sola arma significaba que ningún miembro de su tripulación llegaría a casa en los próximos 60 segundos. Así es como se ve la intimidación submarina contra la marina más capaz del mundo. Lo enviaron a escoltar, no a comenzar una guerra. Los estadounidenses lo entendían perfectamente y no estaban de pie esperando que cambiara su cálculo. Los relojes seguían corriendo desde todas las direcciones. El Marinara continuaba avanzando a 9 nudos hacia aguas rusas, quemando 9 millas náuticas de oportunidad estadounidense cada hora. El submarino, frenado pero no detenido, seguía moliéndose hacia el oeste a través de los campos de sonoboyas, quizás 20 horas de la posición del buque cisterna, quizás menos si encontraba agua limpia. Las aguas territoriales rusas seguían siendo la línea de llegada que haría toda la situación legalmente intocable. Y luego estaba la única variable que ninguna cantidad de potencia de fuego podía resolver: el tiempo. Durante 16 días consecutivos, el Atlántico Norte había estado entregando enero en su peor versión. Olas de 4,5 metros, lluvia horizontal, visibilidad medida en metros en lugar de kilómetros. No se puede volar un helicóptero con seguridad en esas condiciones. Absolutamente no se puede hacer rapel sobre una cubierta que se agita en esos mares, no de noche, no en invierno,
no a 500 kilómetros de tierra firme, sobre un barco cuya tripulación ya había rechazado un intento de abordaje y no tenía razón para cooperar con un segundo. El Monroe tenía la orden judicial. Los destructores tenían el submarino contenido. Los P-8 compraban tiempo. Nada de eso importaba si el océano se negaba a calmarse. Cada día que la tormenta aguantaba, el submarino cerraba otras 12 horas de distancia. Luego cambió. 7 de enero. Primeras horas de la mañana. El Atlántico finalmente cedió. Las olas bajaron de 4,5 metros a poco más de 1. La velocidad del viento disminuyó. La visibilidad se abrió a kilómetros. Por primera vez en 16 días, un helicóptero podía trabajar con seguridad sobre el buque cisterna. Era el momento. En la cubierta de vuelo del Monroe, un helicóptero MH-65 Dolphin de la Guardia Costera encendió sus rotores. El aire matutino llevaba la neblina residual del sistema de tormenta que finalmente se había despejado. Esa tonalidad particular de gris donde el horizonte entre el agua y el cielo desaparece. El MSRT, el equipo de respuesta de seguridad marítima, la unidad de captura de buques de la Guardia Costera, se subió al helicóptero en configuración completa de abordaje, armas, herramientas de penetración, bridas de plástico, todo lo necesario para la captura hostil de un barco ubicado a 500 kilómetros del hospital más cercano. El MH-65 despegó claramente de la cubierta del Monroe, giró alrededor de la superestructura y apuntó hacia la silueta del Marinara en la neblina temprana. Desde 1 kilómetro de distancia, el buque cisterna llenó el parabrisas de la cabina. El casco con rayas de óxido en largas líneas oscuras. El nombre recién pintado ya perdiendo la batalla contra 2 semanas de sal y spray. La bandera tricolor rusa en la popa. La bandera que había iniciado todo esto, colgando flácida en la breve calma. El helicóptero dio una vuelta para confirmar el punto de anclaje del rapel en la cubierta delantera. Los miembros de la tripulación eran visibles en la cubierta de tiempo abajo, observando. Los operadores del MSRT realizaron una revisión final. Seguros. Mosquetones. Guantes. El piloto llevó el MH-65 a un hover estable. Las cuerdas salieron por el lado. Desde el puente del Marinara, el capitán observó un solo helicóptero de la Guardia Costera acercarse desde la dirección del Monroe. El mismo cortador que había estado sentado en su popa durante 16 días. Un helicóptero, un cortador. Su tripulación de 33 personas había sido informada de que si venía un abordaje, se vería exactamente así. Pequeño, manejable. Algo a lo que la Armada rusa podría responder antes de que se volviera irreversible. El capitán alcanzó su radio para transmitir a la Flota del Norte. Nunca completó esa llamada, porque ese fue precisamente el momento en que 2 formas se materializaron desde la neblina detrás del helicóptero de la Guardia Costera. MH-6M Little Birds. Menos de 1.400 kilogramos cada uno, apenas más grandes que un coche familiar. Lo suficientemente pequeños como para caber dentro de un avión de carga C-130. Se deslizaron en formación junto al Dolphin tan suavemente que parecía ensayado, porque lo había sido. El avión característico de los Night Stalkers, el mismo helicóptero que llevó a los operadores a Mogadiscio, el mismo que estaba en tierra en Abbottabad. La tripulación del Marinara ahora veía 3 helicópteros convergiendo sobre ellos desde una dirección donde, 30 segundos antes, no había nada. El 160 de Grandier en Soar había preposicionado los Little Birds a bordo del Monroe antes de que la persecución fuera conocida públicamente. Mientras los C-17 entregaban Black Hawks, Ghost Riders y Ospreys a bases aéreas en toda Inglaterra, toda la acumulación visible que cada analista de fuentes abiertas en el planeta estaba catalogando, el elemento de ataque real había estado viviendo a bordo de un cortador de la Guardia Costera durante 2 semanas completas. Invisible, paciente, esperando. Los Navy SEALs viajaban en los asientos externos de bancada de esos Little Birds con las piernas colgando sobre el Atlántico Norte abierto en enero. El MH-6 no te protege del tiempo, solo te mueve a través de él más rápido, a 500 kilómetros de la costa más cercana, en un helicóptero que pesa menos que una camioneta, con operadores armados sentados en el exterior del fuselaje. Nadie, ni la inteligencia de fuentes abiertas, ni Moscú, ni la propia tripulación del Marinara, sabía que existían hasta que estaban en el aire y se acercaban rápidamente.
Las primeras botas en la cubierta del Marinara pertenecían a la Guardia Costera. Los operadores del MSRT bajaron en rapel desde el MH-65 hasta la cubierta delantera, deslizándose por cuerdas gruesas hacia una superficie que había estado oscilando violentamente durante 2 semanas y solo había estabilizado lo suficiente para ser practicable. No son equipos estándar de aplicación de la ley marítima. Entrenan junto a los SEALs y la Fuerza Delta exactamente para este tipo de operación. La razón por la que lideran el abordaje no tiene que ver con visibilidad ni prestigio, tiene que ver con autoridad legal. Solo la Guardia Costera de los Estados Unidos posee jurisdicción federal para ejecutar una orden de captura en alta mar. Esa es la razón por la que un cortador de la Guardia Costera pasó 16 días en tormentas de enero en lugar de un destructor de la Armada. Estados Unidos había desplegado destructores Aegis, cazadores de submarinos multinacionales, una plataforma de inteligencia de señales, un regimiento de aviación de operaciones especiales y Navy SEALs. La gente que realmente tomó el barco llevaba parches de la Guardia Costera. Fueron directamente al puente, sistemas de comunicación confiscados, navegación bloqueada, capacidad de hundimiento eliminada, todo en los primeros segundos. Si el capitán hubiera transmitido exitosamente una señal de socorro a la Armada rusa antes de que el MSRT llegara a la timonería, la situación se transforma en algo legal y operativamente mucho más complicado. Un buque de guerra ruso, respondiendo a la llamada de socorro de un buque de bandera, tiene un estatus legal muy diferente al de un submarino merodeando en curso de interceptación. El capitán nunca logró enviar ese mensaje. El MSRT estaba en el puente antes de que la tripulación procesara lo que estaba sucediendo. 90 segundos después de que el primer equipo llegara al puente, el Centro de Información de Combate del Monroe recibió confirmación. Puente asegurado. Todas las comunicaciones desconectadas. El Marinara ya no transmitía en ninguna frecuencia. El capitán y la tripulación del puente fueron esposados con bridas y trasladados a una posición segura en el ala del puente. Los equipos de limpieza se dividieron en parejas y comenzaron a trabajar hacia abajo a través del interior del barco. Pasillos estrechos, escaleras empinadas, compartimentos iluminados en rojo diseñados para marineros mercantes, no para operaciones tácticas. Cada escotilla era una esquina ciega potencial. Cada espacio tenía que ser verificado antes de que el equipo avanzara. Los espacios de ingeniería eran la prioridad después del puente, porque quien controla la sala de máquinas controla a dónde va un buque cisterna cargado de 330 metros. Y el MSRT no iba a permitir que la tripulación hundiera el barco con un equipo de abordaje adentro. Habitación por habitación, compartimento por compartimento, procedimiento estándar de abordaje hostil sin excepción. Ningún espacio asumido como despejado, ningún tripulante de confianza hasta ser físicamente localizado y reunido en la cubierta de tiempo. Los 33 tripulantes registrados, separados y asegurados. Detrás de los equipos tácticos vinieron las unidades de recolección de evidencia. Cadena de custodia establecida de inmediato. Equipos de informática forense extrajeron discos duros. Los registros de comunicaciones satelitales fueron copiados forense. Los registros de navegación preservados. Cada documento, cada registro que pudiera eventualmente sentarse frente a un juez federal fue catalogado y protegido. El Marinara había estado transportando carga sancionada durante años y el rastro de evidencia que el MSRT estaba construyendo importaría mucho después de que este día terminara. Sobre la cubierta, los Little Birds continuaban sus órbitas lentas y deliberadas. SEALs, sentados en los patines externos, armas visibles, circulando en patrones ajustados que fueron capturados en tiempo real por las propias cámaras del buque cisterna y transmitidos directamente a los medios estatales rusos. El metraje mostraba todo, los fuselajes compactos con forma de huevo, los operadores en kit completo en el exterior de las aeronaves, los círculos metódicos y tranquilos por encima. Nadie de pie en la cubierta del Marinara necesitaba traductor. Estás en un buque cisterna. La Guardia Costera tiene tu puente. Los Navy SEALs orbitan encima de ti en helicópteros apenas más grandes que tu bote salvavidas. Decidir quedarse quieto es la única matemática que tiene sentido.